El rey Saúl tenía celos de David, porque cuando regresaban de las batallas, las mujeres cantaban: David mató 10,000 y Saúl solo a sus 1,000. Y ese cántico causó en el rey Saúl un celo malvado, maquiavélico, que anhelaba matar a David, destruirlo. Así que David estaba huyendo. Y en el capítulo 21 y 22 de Primera de Samuel está el relato en el cual David llega al poblado de Nob, donde están los sacerdotes, y precisamente allí Ahimelech, el sacerdote principal, se sorprendió de ver a David. Así que empieza a hablar con David y establecen una conversación al fin de que David pudo adquirir el pan y David pudo adquirir la espada con la que mató a Goliat. El problema es que allí había un hombre que se llamaba Doeg Edomita, quien era principal pastor de las ovejas de Saúl, que tenía el ojo prestado, porque el tema de este tiempo es la integridad del creyente, del hombre, de la mujer de Dios, y cómo opera y maquina para alcanzar algunas cosas. Doeg Edomita aprovechó y puso el oído atinado a toda la conversación que David tuvo con Ahimelech. Y cuando David logró obtener lo que necesitaba, regresó a esconderse de Saúl, porque lo quería matar. Y Saúl, muy molesto, lleno de ira, lleno de odio, lleno de maldad, quiere matar a David. Y le dieron la noticia de que había estado en Nob, donde estaban los sacerdotes. Así que envió inmediatamente para allá a sus soldados para que aniquilaran a David, para que encontraran a los sacerdotes, quien habían favorecido a David, y nadie se atrevió a ir allá. Nadie dijo: no, hacerle daño al sacerdote, no, porque había ayudado a David, no se le puede hacer daño al sacerdote, al hombre de Dios. Pero ¿qué sucede? Doeg Edomita, quien estaba allí presente precisamente, alzó la mano y dijo: David, Saúl, yo estaba allí y escuché todo lo que ocurrió. Qué triste cuando aprovechamos unos momentos para destruir la integridad del ser humano y querer favorecer a otros por medio de subterfugios para alcanzar algo indigno. Así que como nadie quiso arremeter contra los sacerdotes, a Doeg Edomita no le quedó de otra de recibir la orden de Saúl, y tuvo que ir y ejecutar a los sacerdotes. 85 sacerdotes asesinó. La integridad es importantísimo en la vida de todo cristiano, de todo creyente. Amado amigo, hermano, tenemos que tener cuidado cuando utilizamos nuestra lengua para decir algo que podría causarle daño a otros, porque posiblemente nos ocurra como a Doeg Edomita, que tuvo que ser él mismo el que ejecutó la orden del rey Saúl, asesinando a 85 sacerdotes. Es triste cuando perdemos la integridad. Es el carácter del hombre de Dios, de la mujer de Dios, que tiene que ser íntegro, que tiene que ser intachable, que tiene que tener conciencia de que cuando escuches cosas que se supone que las retengas y las guardes y no las divulgues para no hacer daño a otros, mantenga tu integridad, porque podrías causar daño a otros. De igual manera ocurrió en Hechos capítulo 5, allí estaba Ananías y Zafira, que vieron cómo la iglesia tenía todas las cosas en común y maquinaron y planificaron vender todas sus propiedades y entonces llevar a las manos de Pedro la ganancia de la venta de su casa. Pero antes de llegar allí, el enemigo le susurró al oído y decidieron quedarse con parte del dinero. Cuando leemos la historia en Hechos capítulo 5, nos damos cuenta que ambos murieron. ¿Por qué?
porque la integridad tiene que ser una brújula en nuestras vidas como cristianos. No podemos perder ese carácter de hombre y mujer de Dios y simplemente ceder al subterfugio para alcanzar algo bueno. Tenemos que ser íntegros. La integridad se está perdiendo en la iglesia, en la congregación. Oiga, tenemos que pensar, tenemos que analizar cómo nuestras vidas están siendo guiadas por aquello que en nuestra vida, como obras de la carne, fluyen en nuestros pensamientos y nos guían a hacer cosas que a Dios no le agradan. Tenemos que ser íntegros, tenemos que mantener la cordura como hombres y mujeres de Dios, porque podríamos perjudicar a otros y aún más perjudicarnos a nosotros mismos. Dios quiere que nuestro carácter sea uno íntegro, renovados en el Señor, nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No podemos volver a lo que éramos en un pasado. Ahora en Cristo tenemos que mantener esa palabrita, integridad, en alto en nuestras vidas, para que todos aquellos que nos observan puedan decir de cada uno de nosotros: no, ese o esa es una persona íntegra. Este es tu hermano Ricardo Rivera Castro, Ricky Castro, Adulam Ministry. Lea la Biblia, Primera de Samuel, capítulo 21-22, Libro de los Hechos, capítulo 5. La integridad. No perdamos la integridad. Cuidado con lo que escuchamos. Cuidado con decir lo que no tenemos que decir. Cuidado con prometer para luego no querer cumplir. Ser íntegros es vital en la casa de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Cristo te ama. Sonríe. Lee a la vida que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dios te guarde.